primero una pequeña presentación. Como ha dicho el chairman, me llamo Guillem Burrell, soy Senior Data Scientist en BCG Gamma. Aquí tenéis mi Twitter, tampoco es que tuitee tanto. Soy ingeniero aeroespacial de formación, luego me doctoré, vale, tengo un tiempo en la academia y todo eso. ¿Quién conocía de la existencia de una empresa llamada Kernel Analytics? ¿Quién sabe que fue adquirida en la primavera de este año y ya no hay Kernel Analytics? Todo el Kernel Analytics se ha integrado en BCG Gamma, que es una rama de BCG, está nuestra competencia fuera, aunque tengo que oficialmente decir que no son nuestra competencia y tal. Bueno, pues vamos al lío, porque esto en teoría era un taller de 90 minutos que voy a condensar en 35. A ver qué tal sale. Primera cosa, intentad conectaros aquí, hay un videojuego, es fundamental que lo uséis. En algunos momentos os voy a decir, dadle, jugad, ¿vale? Y es porque me voy a conectar al stream de datos que sale del videojuego y vamos a ver cómo manejarlo. Vamos a jugar de otra manera de momento. ¿Quién me puede decir qué es el Big Data? Bien, ¿qué es el Big Data? Manos levantadas. ¿Quién ha puesto en su currículum que es experto en Big Data? Nadie, no os creo. Seguro que la mitad de vosotros en el LinkedIn tiene que ser experto en Big Data. Venga, ¿qué es Big Data? Sí, el único que ha levantado la mano. Vale, os voy a dar una... Está muy bien, todas las definiciones son válidas. Técnicamente es lo que no cabe en una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que es... realmente es un recurso natural que uno tiene que administrar de alguna manera y que no es sencillo administrar. Imaginaros pues todo el torrente de agua potable que viene de las montañas. Es un recurso muy valioso y alguien tiene que hacer algo con ello. Del mismo modo que las empresas, ahora todos los datos que antes tiraban de manera sistemática, ahora consideran que es un recurso natural del propio funcionamiento de la empresa y tienen que conseguir explotarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien cuando tiene un río? Pues si quiere aprovechar el río, construye una presa. Os suena el concepto de Data Lake, ¿no? Data Lake es que yo tengo un río de datos, construyo una presa y voy acumulando ahí datos. ¿De acuerdo? ¿A quién le parece esto una muy buena estrategia? Venga, no seáis tímidos. ¿A quién le parece esto una mala estrategia? 50-50, 90% de no dicen nada. Ni es buena ni es mala, es una estrategia. Tienes un montón de datos, los acumulas, ¿de acuerdo? Pero al final lo que uno quiere hacer con estos datos es canalizarlos de alguna manera, explotarlos, ¿de acuerdo? Entonces es muy curioso porque todos los datos llegan como un flujo de datos, como un stream de datos, y lo que hacemos es dejarlos en algún sitio donde dejan de ser un flujo de datos y se convierten en un enorme lago donde tenemos ahí todo metido a esperas de que a alguien se le ocurra una manera razonable de explotar los datos. Entonces, claro, estaba planteando yo esta charla sobre cómo hacer algo en live coding con Big Data y estaba intentando montar un clúster MR, estaba intentando plataformarlo con Python, acceder al HDFS y me di cuenta que quizás no es lo más útil, quizás esto nunca ha sido Big Data. Siempre lo que ha sido Big Data en el fondo es canalizar los datos de alguna manera y poder explotarlos del mismo modo que se explota el agua potable. Al final, pues tú tienes tu grifo, lo abres, empieza a caer agua. Esto viene de un manantial, vete a saber de dónde, y tú pones un vaso y sacas agua potable. Entonces, el interés último es eso, porque... Entonces, cuando las empresas quieren hacer eso, lo que primero que dice el CTO es vamos a montar un pedazo de clúster Kafka. ¿Quién conoce Kafka? La mayoría. ¿Quién ha tenido buenas experiencias trabajando con Kafka? ¿Por qué creéis que hay malas experiencias trabajando con Kafka? Fijaros todas las cosas todos los requisitos donde Kafka entra como una necesidad. Cuando yo no puedo perder ni un solo mensaje que entra en la plataforma. Cuando necesito retención de datos durante uno o un par de días. Cuando necesito además particionarlos, porque no me vale con un único hilo de datos, tengo quizás que distribuirlo en múltiples máquinas, en múltiples plataformas.
Necesito además manejar múltiples fuentes de entrada y de salida. Necesito un broker que sea capaz de hacerme de broker de toda la empresa. Necesito un control central de la infraestructura. Si os fijáis, esto es una lista de requisitos brutal. Y al final, cuando uno pone Kafka en su infraestructura, lo que ha hecho en el fondo es esto. Tiene un data lake, pero al final consigue que los datos entren en un stream de datos y terminan en otro data lake. ¿De acuerdo? Y lo que quizás hablando con colegas me he dado cuenta es que realmente la gente tiene muchas dificultades fundamentales para entender cómo funciona el streaming. O cuando intenta tratar un stream de datos, termina utilizando muchas herramientas que están preempaquetadas, como puede ser Flume, Flink, Spark Streaming. Entonces, está bien que para que tengamos un poco de conocimiento nos demos cuenta que quizás Python es un lenguaje de programación relativamente bien preparado para trabajar streams de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? He preparado una pequeña aplicación que tiene esta arquitectura que está corriendo aquí. Los que tengáis PC, por favor, intentad conectaros y debería apareceros un videojuego. Os doy 2 minutos para intentar conectaros, ¿de acuerdo? Quitad el volumen. O ponedlo, no sé. Pero si ponéis el volumen a tope, puede ser que no se oiga nada. Está entero en JavaScript, así que si usáis el móvil, necesitáis un móvil bastante cañón. ¿Vale? En el PC mejor. Podéis empezar a jugar. Luego vamos a ver quién saca la puntuación más alta. ¿Quién ha conseguido conectarse? ¿Quién está jugando? ¡Buah! Bien, fantástico. Vale, suficientes. Os voy a pedir durante la charla, por favor, os voy a pedir durante la charla que os pongáis a jugar, ¿de acuerdo? Y vamos a conectarnos al stream de datos que estáis generando. Cada vez que morís en la partida, se manda un log de datos de la partida a este sistema. ¿De acuerdo? Venga, que sigo. El juego es muy adictivo, ya lo sé. De hecho, lo tuvieron que quitar por adictivo. Venga, entonces, lo que tenéis... Hay un frontend, el frontend está recibiendo logs de la aplicación en JavaScript que manda un post HTTP, una señal HTTP asíncrona. El frontend es una API REST que recibe esta petición y la canaliza a través de un socket a lo que vamos a hacer ahora, que es el backend. Me voy a centrar únicamente en el backend, ¿de acuerdo? Y el backend está corriendo en un servidor en Google. Entonces me siento un rato. Y os enseño cómo funciona todo esto. Esto es el servidor. ¿De acuerdo? Entonces, el frontend, por si lo queréis ver... Streams... y esto es... Y esto lo tendría que... Bueno, da igual. Se ve un poco mal, si no hago esto. Bueno, un poco mejor. Tampoco hace falta que lo entendamos en detalle. Aquí sabe lo que es ASGI. ¿Quién sabe lo que es WSGI? Vale, WSGI es una manera en la que las aplicaciones Python se conectan a la web, a un servidor web. WSGI es un protocolo síncrono, ASGI es un protocolo asíncrono. ¿Qué significa para vosotros si intentáis hacer una aplicación web? Básicamente es que si utilizáis WSGI, como por ejemplo Flask, los endpoints van a ser funciones.
Si utilizáis un servidor ASGI, los endpoints no van a ser funciones, van a ser corrutinas, como esta. Si lo veis bien o no, async def home. Tengo una ruta que apunta a una corrutina. ¿Quién ha trabajado con...? Espera. Esta es la función, ¿vale? Async def home, y fijaros, todo está lleno de entornos, abro las cosas con async with IO files open. No pretendo que entendáis cómo utilizar eso ahora, simplemente os voy a decir que esto es el futuro. La mayoría de lenguajes de programación van a tender cada vez más a la sincronía. Y la mejor manera de aprender a utilizar Async.io es haceros una página web. ¿De acuerdo? Starlet es una buena manera de empezar. Pero vamos, esto voy a asumir que ya está hecho y lo que voy a hacer es conectarme a esto. Esto recibe una petición a log del juego y lo envía a través de un socket a el backend. ¿Vale? Hemos visto hasta aquí. Entonces voy a programar desde cero este componente de aquí. ¿Cómo? Muy sencillo. Me meto en Emacs. Esto fuera. Vale. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar? Levantar un entorno virtual, como siempre. Vale, entonces lo que quiero hacer es una pequeña aplicación que sea capaz de recibir el log que me suelta el frontend y sea capaz de, por ejemplo, pintarlo por la pantalla. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, lo primero que necesito es un socket para recibir esa información que recibo de manera asíncrona. Y seguro que nadie conoce esa librería. ¿Alguien conoce esa librería? PyNNG. ¿Alguien conoce ZeroMQ, librería de la que ha mencionado Safia? Esto es como la heredera de ZeroMQ, pero como nadie sabe que existe, pues os lo digo y lo uso. Main. Y ahora lo que voy a hacer es (17.001) puerto 54321, que me lo sé de memoria, as socket. ¿Quién ha utilizado alguna vez ZeroMQ? Si tienes un socket de tipo sub, ¿qué hay que hacer con el socket? Si lo dejo así, si dejo este socket, no va a recibir mensajes. En los sockets pub sub es porque tenés que suscribirte. Y esto es porque todos los sockets tienen algún topic al que suscribirse. En Kafka pasa lo mismo. Si le digo que se suscriba a un string vacío, se está suscribiendo a todo. ¿Para qué sirve el while true? ¿Qué acabo de hacer? Venga. Alguien que sea muy bueno leyendo código. Recibir un mensaje, si lo recibo, lo imprimo por pantalla. Ya está. Muy bien. Vamos a ver si funciona.
me acabo de enchufar correctamente al stream de datos de la aplicación. Cada vez que alguien muere en la aplicación, estoy recibiendo un log de todos sus mensajes y lo que tenéis es un mensaje JSON con todo el stream de datos. Alguien ha dejado el volumen puesto del juego. Vale, es tan sencillo como esto. Ahora ya tengo un stream de datos en una aplicación Python. Ha sido difícil. Vale. El problema es qué hacer con ello. Vamos a empezar a hacer cosas con ello, ¿de acuerdo? Bueno, si no, utilizo el otro. ¿Quién conoce la librería Streams? ¿Quién tenía experto en Big Data en su LinkedIn? ¿Sabéis quién es Matt Rocklin? Creador de Dask. ¿Os suena Dask? Pues hizo Dask y, entre muchas otras cosas, Streams. Streams es una librería muy sencilla de Python, muy fácil de usar, ahora la vais a ver, que sirve precisamente para adquirir streams de datos y procesarlos a medida que van llegando. Acordaros que Python es un lenguaje de programación especialmente dotado para hacer estas cosas. Tenemos generadores, tenemos corrutinas, tenemos iteradores, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hace Streams es, sobre toda esta plataforma, crear una clase muy sencilla que es Stream, que sirve para procesar esos datos. Y vamos a intentar hacerlo funcionar de manera cada vez más complicada. Estoy creando un stream y lo que hace el stream es funcionar bastante parecido a cómo funciona Spark. Si habéis utilizado una vez PySpark, os sonará muchísimo cómo se utiliza esto. Pero claro, si os habéis fijado en todo lo que aparece a mi izquierda, todo eran dos JSON. Pues tenemos que leer los dos en JSON. Primero importando la librería para salir de los JSON y luego una función que me he hecho para evitarme tener que tirar un corto de la programación. Entonces tengo un string, recibo un texto que es un JSON. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Convertir el JSON en algo con el que Python puede trabajar. Muy sencillo. Hago un map de este string a string map y voy a hacer un sync happening. Lo único que he hecho es crear un string de datos, les aplico la función record y luego le digo al string, por favor, cuando acabes de cada mensaje, me haces un print de ello. En el while true, en vez de hacer un print del mensaje, voy a hacer esto. A jugar. A diferencia de lo anterior, esto ya no es un JSON, esto ya es un objeto de Python, que yo puedo empezar a manejar como a mí me apetezca. El problema que tiene este stream es que es un log que llega al final de la partida. Yo quiero saber qué es lo que pasa quizás con cada uno de
de vuestras interacciones. Entonces lo que voy a hacer es matarlo. Y al stream le voy a hacer un flatten. Voy a alinearlo de otra manera para que se vea. Y ahora, en vez de recibir un registro al final de la partida, lo que recibo es un registro por cada uno de vuestros clics en el ratón. Simplemente haciendo un flatten. ¿Vale? Lo que hace el juego es pasar un registro de todos vuestros clics y lo acabo de descomponer en lado servidor. Tan fácil como hacer un flatten. ¿De acuerdo? Vale, muy bien, pero esto es un poco ortopédico. Porque solo... Player. ¿Quién ha puesto este player? ¿Quién ha sido? ¿Querías que se vieran el... ¿Querías encontrarte en el log? ¿Querías ver si era todo mentira? Que no hay trampa ni cartón, que sois vosotros, en serio. Entonces, si os fijáis, esto tiene una utilidad un poco limitada, porque si yo, cada vez que recibo un único stream de datos y solo puedo hacer una cosa con él, pues es terrible. Porque yo tengo que levantar un backend por cada stream de datos que yo por cada cosa que yo tenga que hacer con mi stream de datos. Eso es una ruina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde la parte asíncrona empieza a complicarse. Y es donde espero que empecéis a aprender cosas nuevas. Quiero pasar de esto a esto. Quiero descomponer mi backend en una especie de hub que distribuye los mensajes a cada uno de los workers que sabe qué hacer con ellos. ¿De acuerdo? Y es cuando la parte asíncrona se pone un poco más complicada. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar la estructura con la que está hecho. Además, me estoy quedando sin tiempo, así que yo creo que vamos a hacer pocas cosas más y luego, si queréis, al final hacemos preguntas. Voy a convertir esto en un servidor asíncrono que es capaz de recibir un stream de datos, multiplexarlo y tener varios workers donde cada worker hace una cosa distinta, con Async.io. ¿Quién ha usado Async.io aquí? De los que lo habéis usado, ¿a quién la API le parece amigable? 3.7. ¿Quién conoce Trio? ¿A quién la API de Trio le parece infinitísimamente mejor que la API de Async.io? ¿Quién no conocía Trio en absoluto? Aprendéis cosas nuevas, me gusta. Trio mete en un concepto que creo que va a ser muy importante en el futuro, que es el de la concurrencia estructurada. ¿De acuerdo? Ahora no hay ningún paradigma de programación de aplicaciones concurrentes y está bien que uno de los primeros frameworks que mete ese concepto en el mundo sea precisamente un framework de Python. Lo desarrolla Nathaniel Smith y está muy bien. Y es tan sencillo crear esta arquitectura de aquí. Con Trio es tan sencillo como os voy a enseñar. Esto está encendido, sí, perfecto. Entonces me vuelvo aquí. Y lo único que necesito ¿cuántos minutos tengo, Sherman? Tienes 5 minutos. Vale, pues os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar en vez de hacerlo. Prefiero que haya preguntas al final.
he olvidado de hacer pull. Ah, fantástico. Trío, que se importa como trío. Súper fácil. Introduce un concepto para la concurrencia llamado guardería o nursery. Yo tengo aquí una serie de funciones. Tengo una función que se llama hub, que sirve para distribuir los mensajes. Tengo un worker 1, tengo un worker 2. Lo que hace el hub es recibir el mensaje, lo recibe en un socket, crea otro socket y lo distribuye entre los workers. Muy sencillo. Ahí, si alguien ha utilizado alguna vez paso de mensajes, es la topología más sencilla. Pero luego está el parent. El parent lo único que hace es encargarse, a través de la nursery, de la guardería. Fijaros, todo esto es asíncrono. Se asegura que todas las distintas corrutinas se levanten a la vez. Y una cosa que no es trivial, si yo le hago control-C a la aplicación y me la cargo, que todo esto se muera bien. Porque os podéis imaginar la cantidad de desastres que podéis tener cuando hay programación asíncrona con tareas o hilos que se quedan por ahí colgados. Entonces lo que voy a hacer es arrancar eso y pediros que juguéis otra vez. A jugar. Más. Ah, puede ser que me lo haya cargado. Oh, back, qué bien. Bueno, da igual. A ver, while true. Ah, claro, esperad. Arreglando bugs en vivo. A jugar. Y lo que he conseguido ahora es que de manera asíncrona el hub recibe el mensaje, lo manda a los distintos workers y la guardería se encarga que todo esto se levante cuando tiene que levantarse y se muera cuando tengan que morirse. ¿De acuerdo? Os recomiendo muchísimo utilizar Trio. Para seguir lo que hay al final de todo esto, ya digo, lo que voy a hacer ahora, no es en absoluto trivial. Darle a control-C y que se muera todo y que quede limpio no es nada trivial. En Async.io tampoco lo es. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí al repo, que podéis ver en mi espacio de GitHub, y os voy a enseñar una cosa que es como yo he decidido acabar la aplicación en el worker. Si hacéis un commit, digo un clone de este repositorio, vais a ver, por ejemplo, cómo podéis utilizar un worker para guardar el stream de datos en base de datos. En una Postgres. Pregunta, ¿cuál es el único truco que podéis utilizar para guardar grandes cantidades de datos en una base de datos relacional? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Conocéis en PostgreSQL un comando que se llama copy-from? El problema de insertar grandes cantidades de datos en bases de datos relacionales está resuelto. No lo volváis a intentar. Copy-from. Y aquí tenéis algo un poco más interesante, pero tenéis un ejemplo de uso un poco más complicado de streams, en el que recibo el stream de datos, le hago un flatten, luego hago un flatten de los records, luego defino un partition size porque lo que quiero es insertarlo por bloques. No quiero insertar record a record porque entonces me cargo la base de datos. Hago un mapa data frame y luego hago un sync, donde el sync, el final del stream, es guardarlo en base de datos. Este es más divertido. ¿Puedo entrenar incrementalmente algoritmos de machine learning? Sí, no todos, algunos sí, especialmente los modelos lineales. ¿Qué es lo que hago? Tengo un stream, hasta aquí es todo igual,
genero el tablón analítico del bloque de datos que acabo de recibir, hago un train, hago un test y saco la accuracy del modelo a medida que se va entrenando. Si os fijáis, esto es un poquito más que lo que hace Spark y Flink. Eso es todo el pipeline, hasta el final, hasta la accuracy de un modelo. ¿De acuerdo? ¿En cuántas líneas? O sea, tenemos aquí una joya para hacer streaming que es Python y no lo estamos usando. Entonces, espero que hayáis aprendido algo nuevo, espero que os sirva en el futuro y que le echéis un vistazo a todas estas herramientas porque molan mucho. ¿Quién ha aprendido cosas nuevas hoy? Gracias.